Bueno, he estado pensando por un tiempo en, en el tema de los ángeles, ¿no? A veces hay preguntas de estos seres, eh, mucha incógnita, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus funciones. Encontramos personas que los adoran, ¿cierto? Que tienen imágenes, eh, que buscan de alguna manera eh, el respaldo en estos seres, ¿cierto? Pero hay muchas preguntas y pensando en ello quise estudiar un poco a través de la palabra que definitivamente es la que nos debe de hablar y nos debe de dar claridad sobre cualquier asunto donde tengamos dudas. Y bueno, he estado mirando el significado de estos seres. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra Malak, literalmente quiere decir enviado, también mediador, mensajero. Y cuando miramos en el Nuevo Testamento, la palabra que encontramos es angelos o ángelos, que literalmente también quiere decir enviado, ¿no? Y eso ya nos empieza como a dar claridad un poquito de las mismas funciones de ellos, enviado. El enviado es uno que de alguna manera está recibiendo una orden, que cumple una misión o que tiene una función. Y cuando empezamos a ver el mero significado, ya nos dice algo, ¿cierto? Ya nos habla de alguien que está bajo sujeción, que alguien que está subordinado, que tiene una orden de alguien más importante, en este caso el Señor, nuestro Dios, nuestro Creador. ¿Qué más? Bueno, eh, podemos pensar en que son seres celestiales y que son seres creados, ¿no? Eh, Podemos mirar en Ezequiel capítulo 28 y ahí encontramos la primera cita donde capítulo 28 de Ezequiel, versículo 13, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de qué? Dice, de tu creación. Entonces, mmm, aquí está hablando de Satanás, pero sabemos que Satanás era un ángel o es un ángel creado por Dios. Y ahí encontramos como el principio, cómo fue cuando fue creado. Entonces, la primera conclusión, los ángeles son seres que creados, ¿no? Y creados por Dios. Y esto nos lleva a pensar un poquito en la eternidad, ¿no? La eternidad es un atributo netamente de Dios. El Señor dijo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el increado, el que ha estado desde los tiempos y hasta los tiempos, eternamente y para siempre. Eh, Obviamente es bueno aclarar, la eternidad futura es para todos los seres humanos y angelicales. Eh, Algún hermano me preguntaba sobre Satanás, si Satanás era eterno o no. Vamos a mirar más adelante las funciones de los ángeles, que parece ser que también tienen límites, pero digamos que la eternidad futura es una realidad y no solamente para un creyente, también para un inconverso. Lo que cambia son las condiciones de la eternidad. Nosotros vamos a estar eternamente con el Señor y los que han rehusado el mensaje de salvación van a estar eternamente en una condenación. Pero estamos hablando tanto de nosotros como de los ángeles, de seres que han sido creados. Y eso es, digamos que lo primero que quiero que enfaticemos bien en este momento, hoy que vamos a hacer como una introducción a lo que vamos a enseñar por algunos
por algunos domingos, ¿no? También podemos encontrar que dentro de los ángeles existen como una especie de rangos, ¿no? Hay unos rangos ahí entre ellos, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines. Miremos en Judas 1:9, ahí encontramos eh, en el versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel dice que contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. De alguna manera, un ángel, eh, como el mismísimo Satanás, eh, pues el mismo arcángel no se atrevió como a reprenderle de una manera tan directa, sino que dejó eso en manos de Dios. Y eso nos habla también de que debe haber algún respeto de parte nuestro eh, por este tipo de ángeles, así sean demonios, aunque no nos pueden poseer, aunque, bueno, eso es un estudio que vamos a ver más adelante, pero debe haber un respeto por ellos, ¿cierto? Debe de haber una prudencia en cuanto a la manera del trato con ellos. Definitivamente Dios tiene la autoridad y el poder totalmente sobre todo tipo de ser celestial, terrenal, de cualquier tipo. Dios tiene el poder y la autoridad sobre ellos. Pero ahí vemos entonces, interesante, ¿no? Eh, el arcángel, el arcángel Miguel, ¿no? Con nombre propio. Apocalipsis 12:7 nos habla un poco también. Miremos Apocalipsis 12:7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Interesante, le vemos luchando en el pasaje anterior, en Judas, y le vemos luchando también en Apocalipsis. Tienen funciones específicas. Bueno, más adelante también vamos a profundizar un poco sobre ello. Estamos en una mera introducción. Acá estamos mirando que hay unos rangos. Isaías capítulo 6. Vamos a Isaías, por favor. Nos muestra también un poco de estos seres. Versículo 1. Bueno, la visión de Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había, ¿qué? Serafines. Y empieza a describir lo que él vio. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y quiero pensar en la reverencia que esos serafines guardaban ante la presencia del Señor. Ni siquiera podían evitar tapar sus rostros porque estaban presenciando al mismo Dios, ¿cierto? Y esa expresión, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces, vemos a unos seres mm, que son superiores a nosotros en muchos aspectos, vamos a ver también más adelante, pero que ante la gloria, ante la presencia de Dios, ellos se rinden en adoración. Imaginémonos cómo será la presencia de Dios, no creo que no alcanzamos a imaginarlo, ¿cierto? A veces somos ignorantes en todo esto, pero a veces uno se pone a pensar cómo será si un serafín se rinde en adoración ante la presencia de Dios. La adoración nuestra entonces sí que nos muestra esto que debe ser con mucha reverencia, eh, con una claridad total de lo que estamos haciendo y ante quién nos estamos dirigiendo. Y ahí hemos visto arcángeles, serafines, pero podemos pensar en los querubines en Génesis capítulo 3, versículo 23, Génesis 3:23, dice la palabra del Señor, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra. Eso fue cuando el primer hombre pecó allí en el huerto.
y dice que para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pero aquí vemos unos guardianes interesantes llamados querubines, ¿no? Muy bien. Hay otro ser muy especial que se nombra en las escrituras y es Gabriel, también con un nombre propio. Este ángel es un ángel especial. Daniel capítulo 9, vamos a mirar ahí en Daniel capítulo 9 y versículo 21 hasta el 22. Bueno, en la oración de Daniel, cuando había orado, dice el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y interesante, dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Interesante. El Señor utiliza estos seres de alguna manera con funciones específicas. Y aquí se apareció a una persona especial, Daniel, un personaje muy relevante en la escritura, de los más relevantes, al menos de mis personajes favoritos, en quien la Biblia no resalta un pecado cometido. Sabemos que no era Dios y que los tuvo que haber cometido, pero la Biblia no lo resalta y eso es muy interesante. Y era un hombre amado por Dios, Daniel. Y aquí el mismísimo Gabriel se aparece a él, ¿no? Pero vamos a Mateo, Nuevo Testamento. ¿Y por qué quiero leer esto? Periodos largos de existencia de estos seres, no son como nosotros que tenemos unos periodos o unas vigencias mucho más cortas, a ellos les vemos actuando por muchísimos más años. En Mateo capítulo 1, recuerdan ustedes, y vamos a ver, versículo 20, que este Gabriel, bueno, José estaba ahí pensando, y dice que, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ahí habla la gran noticia y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Interesante. Una misión para el ángel, pero aquel Jesús nacería con una misión mucho más sublime, mucho más grande, y era la de salvar a los pecadores, ¿no? Entonces, capítulo 2, versículo 13 también ahí en Mateo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su mujer y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, ¿no? Y vamos a Lucas capítulo 1 y ahí encontramos en el versículo 13, bueno, recuerden que este ángel Gabriel se le apareció allí a José, a María también. Aquí en Lucas se le apareció también a otra persona. Lucas capítulo 1 versículo 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Cuando eh, el ángel predice aquí o profetiza que nacería Juan, Juan el Bautista, ¿no? Hijo de Zacarías y de Elizabeth. Entonces, ahí le vemos anunciándolo en el versículo 13 y en el versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Y ahí ya se presenta él directamente con su propio nombre, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas, ¿cómo eran? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿no? Incluso el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, ¿sí? Y ahí es maravilloso saber cómo la Biblia muestra la manera
en que estos seres eran enviados de parte de Dios para dar buenas noticias, pero tienen muchísimas más funciones, muchísimas más misiones que a lo largo de los estudios vamos a profundizar, a mirar para qué Dios los creó, cómo Dios los usa y la manera como Él, ejerciendo una autoridad sobre ellos, eh, los usa incluso para beneficio nuestro, ¿no? Eh, bueno, aunque lo decía ahora, son superiores a nosotros, tienen poder, es una buena pregunta, ¿no? Eh, y qué mejor que utilizar la palabra de Dios para mirar en cuanto a eso que dice Dios, ¿cierto? Salmo 103, podemos mirar en el versículo 20. ¿Qué dice? Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Y la palabra está hablando de los ángeles. Y muy interesante porque dice, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Y aquí en este versículo encontramos mucha riqueza en un solo versículo. Bueno, encontramos varias cosas. Bendecid a vosotros sus ángeles. Como vimos ahora, eh, Dios es digno de ser alabado, aún por seres celestiales que han sido creados por Él. Y aquí dice bendecid, pero dice que son poderosos en fortaleza. Ahí la escritura se está dirigiendo y refiriendo a los ángeles. ¿Y qué dice de ellos? ¿Que son qué? Poderosos. Eso dice la palabra de Dios, que son poderosos, pero que ejecutan también la palabra. Y también dice que obedecen a la voz de su precepto. O sea, los ángeles obedecen a Dios. Lo he nombrado antes, pero la Biblia vuelve y nos muestra para llevarnos a pensar en la magnificencia, en la grandeza, en la soberanía, en lo que Dios es. Mire, los ángeles son poderosos, claro que sí. ¿Son más poderosos que nosotros? Claro que sí. ¿Tienen sabiduría? Claro que sí. Pero ellos mismos obedecen. Ellos mismos bendicen a Jehová, bendicen a Dios. Eh, y creo que eso nos tiene que decir algo a nosotros, que somos seres inferiores a ellos, algo nos tiene que decir a nosotros de cómo debemos de presentarnos y conducirnos ante nuestro Dios, ante nuestro Señor. Eh, Juan 5:4, hermanos, Juan 5:4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, ¿no? Aquí está hablando del paralítico de Betesda, pero nos muestra la actividad angelical, ¿no? Un ángel descendía de tiempo en tiempo. ¿Cuándo? ¿Quién definía eso? ¿Quién decidía eso? Estoy seguro que no era el ángel, estoy seguro que era después de la instrucción, después del mandato de parte de Dios, ellos actuaban y bueno, ahí le vemos actuando también al ángel. Segunda de Pedro 2:11, vamos rápidamente allí. Eh, segunda de Pedro 2:11. ¿Qué dice? Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. ¿Sí? Bueno, y aquí encontramos algo interesante. Dice que los ángeles son ¿qué? Mayores en fuerza y en potencia. Bueno, lo que viene a continuación lo vamos a ver más adelante, como ya lo vimos en el caso de, del arcángel, pero dice que son mayores en fuerza y en potencia, son mayores. Y es algo para tener en cuenta, ¿cierto? Como la palabra de Dios lo pone ahí y, y cuando nosotros nos comparamos con ellos, pues un ángel sin duda en sabiduría, en fuerza, en potencia, eh, son seres celestiales definitivamente y,
y reconocerlo, ¿cierto? Como la Biblia nos lo enseña. Pero también es interesante que la Biblia muestra que son inferiores a Cristo, ¿cierto? El libro de Hebreos, bueno, nos da mucha información sobre los ángeles en el primer capítulo y podemos ver, ya vimos que son creados, pero que por potencia, por fuerza, por sabiduría que tengan, no están por encima del Señor. Y vamos a mirarlo inmediatamente en Hebreos 1, Hebreos capítulo 1 y versículo 4 puede ser, dice, hablando del Señor Jesucristo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y esos primeros versículos hablan de la gloria, del resplandor, de lo que el Señor Jesucristo es en esencia. Y dice, muchísimo más superior a los ángeles. O sea, no llegamos a imaginarnos dónde está Dios por encima de los ángeles. Pues Él mismo los creó, ¿no? Y eso lo podemos ver en Colosenses 1:15. Entonces, mientras buscamos la cita, redondeamos la idea, ¿no? Los ángeles son superiores a nosotros, sí, pero definitivamente inferiores al Señor que los creó, y eso lo vemos en Colosenses 1:15, dice del Señor Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De cuánta? Dice de toda, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿cierto? Por medio de Él y para Él. Todo, todo. Y ahí no hay nada que se salga, ¿cierto? Ya vimos, los ángeles creados por Dios están para adorar, para servir, para glorificar a Dios. Obviamente, eh, estábamos pensando en la vigencia, ¿no? En la vigencia, ahí mismo en Hebreos, eh, mm, si los cielos están creados y los ángeles han sido creados para habitar ahí, eh, y comparando al Señor Jesucristo en Hebreos 1:11 dice, eh, bueno, en el contexto viene hablando de los cielos, eh, versículo 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y el versículo 13 nombra a los ángeles, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A cuál de ellos dijo eso? Pero el Señor sí es eterno, Él es el increado. Y los mismos cielos donde Dios habita, donde habitan los ángeles, serán mudados, serán cambiados. Y, y- y eso nos habla un poco entonces de lo que es la creación, eh, la creación de Dios. Entonces, eh, avanzamos un poco y podemos seguir haciendo preguntas en cuanto a ellos. ¿Tienen voluntad los ángeles? Porque ya sabemos que, que, que cumplen funciones y que Dios está sobre ellos, por encima de ellos. Pero ¿tienen voluntad? ¿Toman decisiones? Bueno, cuando miramos al principio de la creación, la Biblia nos resalta que un día Satanás, vamos a ver eso más adelante, Satanás se ensoberbeció, se rebeló, pero él no se vino solo. Algunos decidieron seguirle y eso lo encontramos en Isaías. Vamos a Isaías. Isaías 14:12. Y eso nos lleva a pensar en que
algunos siguieron a Satanás y otros no. Entonces tienen poder de decisión. Y dice el versículo 12, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tremendo, ¿no? Eh, la soberbia con la cual este ser creado llegó a sentir, llegó a pensar de esa manera. Más adelante, sin duda, profundizaremos en eso. Quiero llegar a pensar en que él tomó una decisión, ¿cierto? Y él quiso estar por encima de Dios. En Job, capítulo 4, encontramos algún detalle también. Job, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leerlo. Dice, he aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Dice, notó necedad en sus ángeles. Y, y cuando pensamos en todo eso, yo no puedo evitar, hermanos, siempre pensar en el Señor, en el único que la Biblia resalta que no hubo engaño, que no se encontró ningún pecado en él, ni siquiera cuando tuvo un cuerpo humano. Pero dice, en los ángeles notaste necedad, lo dijo Job. Y Apocalipsis 12:3, rápidamente vamos allí, Apocalipsis capítulo 12 y versículo 3, dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, eso no vamos a profundizar ahí, eso lo estamos estudiando en Daniel, pero aquí habla de una tercera parte, ¿no? ¿Quiénes eran estas estrellas? Bueno, fueron ángeles que fueron influenciados por Satanás cuando Satanás fue arrojado de allí, echado de allí y le siguieron a él. Entonces ahí podemos ver que tienen poder de tomar decisiones. Y quería pensar un poco en eso, eh, porque son cosas que a veces ignoramos, nombramos los ángeles, se nombran una cosa, la otra, pero no profundizamos en ellos quiénes son y para qué fueron creados. Y segunda de Samuel 14:20, vamos allí. Segunda de Samuel, capítulo 14 y versículo 20. Y aquí dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Bueno, aquí está hablando de una persona, pero comparando de una manera exagerada la sabiduría eh, con la de un ángel, ¿no? Con la sabiduría de un ángel. O sea que resalta que tienen sabiduría, tienen mucho más sabiduría que nosotros y de esa misma manera debemos entender un poco quiénes son. Entonces, esto era una mera introducción mm, antes de seguir con lo que tengo preparado, profundizando un poquito más en ellos, sus funciones, eh, la vida de ellos y bíblicamente cómo funcionaron, para qué el Señor los usó, si se pueden adorar, si no se pueden adorar, todo eso son preguntas que normalmente las personas le hacen a uno, ¿cierto? Y venga, y los ángeles, esto, lo otro, y a veces ni nosotros mismos, como no detallamos un poco, de pronto no estamos como en la capacidad de contestar.
pero Dios sí está en la capacidad de contestar. ¿Cómo? No hay otra manera. No podemos contestar lo que se nos venga a la mente, sino la idea es ir a la palabra de Dios y, y ver qué dice Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, una introducción acá meramente para seguir, para continuar pensando en estos personajes, en estos seres creados, ya vimos creados con sabiduría, con poder, con inteligencia, con capacidad de decidir, pero que han sido creados para recibir órdenes de parte de Dios. Entonces, bueno, más adelante vamos a revisar esto.